Siguiendo con nuestra segunda fase de la realización del curso de un carrito de compras de JavaScript Vanilla, vamos a centrar esta parte del curso en crear productos nuevos. Para eso yo he querido crear un botón que lo que va a hacer es permitirnos justamente crear una modal, y esa modal nos va a referir a lo que nosotros queremos realizar o los elementos que queremos agregar para que próximamente puedan aparecer en este select, que es el que nos está permitiendo agregar diferentes productos. Entonces vamos a mirar un poco qué sería lo que tendríamos que hacer. En este caso la intención es que cuando yo presione el botón me permita agregar algún producto nuevo. En este caso, no sé, vamos a agregar un Limón 2, pues no sé qué elementos hay. En este voy a crear pues el respectivo precio y voy a buscar algún elemento acá que pueda agregar. Pues para efectos de la explicación voy a agregar cualquier imagen, y esa imagen, cuando le dé al botón de create new object, ¿sí? Simplemente lo agrego y efectivamente acá aparece al final como Limón 2 y me está creando la cara tal cual como hemos querido en la intención. Adicional a eso, cuando creo la modal, pues ella ya trae un botón de cerrar, el cual se está cerrando en este caso, que no es otra cosa que ocultar esa misma modal. Entonces, para llevar a cabo eso, pues vamos a realizar los siguientes pasos. Parto del principio de algunos elementos. Entonces lo que he hecho es crear un contenedor div que va a hacer referencia a mi modal, que es este que aparece acá, y ese modal pues va a contener todos los elementos que estábamos viendo ahorita, que es el botoncito de cerrar, el de la X, el input que nos va a permitir recibir el product, el input que nos va a permitir recibir un precio, un input tipo file, el cual vamos a profundizar o a conocer un poco cuál es su funcionamiento o el que nos interesa, y un botón que simplemente nos va a permitir crear ese nuevo elemento. El objetivo de esto es que nosotros, por medio de esta modal, podamos agregar productos, o sea que se guarden en ese arreglo de productos con esta misma estructura en principio, y posterior a ello pues que cuando lo llamemos al select los podamos renderizar de alguna manera. Listo. Entonces lógicamente no me pienso detener mucho en los estilos porque pues no es la intención, pero así rápidamente peguémosle una miradita. Esta es la construcción de los estilos. Tienen un position absolute, en este caso un z-index 1, que me van a permitir superponer la modal con respecto a los otros elementos, y arranca en display none porque necesito que se vea oculta por el momento. A futuro esto pues simplemente se va a volver flex, que es el dato que aparece acá y es el que organiza todos los elementos, pero por lo pronto pues va a arrancar siendo none. Bueno, simplemente acá los inputs le estoy dando pues unos tamaños, colores y demás, nada relevante para este caso, y acá estoy cogiendo el modal del input tipo file solamente para hacerle una estructura un poquito distinta y que me permita cuadrarlo un poco dentro de la modal que estoy trabajando. Acá pues simplemente efectos de botones, estilos común y corriente, lo que le estoy aplicando a cada uno de los elementos. Este close modal va a cumplir pues también algunas funciones, pero pues por el momento no hay que hacerle como mayor cosa. Esto solamente es la posición que le coloqué a la X chiquitica. Miren que esta X de acá tiene el nombre de close modal y yo la he creado sobre un botón. Entonces ahí como que en los estilos y en el HTML no me voy a detener mucho. Ahora entonces vamos a empezar. Básicamente arrancamos de la misma manera que hemos hecho siempre. En este caso voy a crear un primer string vacío, digámoslo así, que va a hacer referencia al image seleccionada, a la img seleccionada, que es la que va a llegar por medio del input que yo voy a agregar en este caso, y la voy a crear con comillas vacías, ¿sí? Es decir, en este caso arranca así, que va a llegar acá va a llegar la URL donde vamos a nosotros a capturar la imagen, ¿de acuerdo? Posterior a ello voy a crear o voy a empezar a llamar más bien cada uno de los elementos que necesito para trabajar la modal. Entonces el primero de ellos va a ser efectivamente la modal. Entonces, const modal igual a document.querySelector en este caso, y en este caso la clase que yo le estoy aplicando es punto modal. ¿Quién es este punto modal? Entonces si revisamos acá nuestro index,
vemos que punto modal hace referencia al contenedor grande, este contenedor, miren, punto modal, listo. Y así sucesivamente, pues no voy a mostrarles siempre, pero ya ustedes saben que cada uno de estos elementos los voy a llamar por su ID o por su clase dependiendo del caso, listo. Entonces vamos a empezar a llamar cada uno de ellos. Entonces modal en este caso, voy a llamar de una vez el close modal. Y acá, bueno, en esta parte no voy a hacerlo un poco más rápido para no tener que detenerme como en la explicación o algo que ustedes ya saben, que es ir llamando cada uno de los elementos, sea por getElementById o por su query selector. Ya teniendo cada uno de los elementos y teniendo en este caso la imagen seleccionada, pues llamados cada uno por su ID o por su clase respectivamente, ya podemos concentrarnos un poco en los diferentes elementos que en los diferentes eventos que vamos a crear. El primer evento al que me voy a recurrir es mostrar la modal. Entonces, para eso le voy a aplicar al botón create, que hace referencia a este botoncito. A ese botón le voy a crear su evento click para que él sea el encargado de traerme en este caso esa modal. Entonces, ese botón se llama btn create. Entonces voy a colocarlo acá, btn create.addEventListener, y le voy a aplicar un evento click, y acá voy a utilizar show modal, ¿sí? Que es el que se va a encargar de mostrarme eso ahí. Entonces, ¿qué pasa? En show modal, el ejercicio pues es muy sencillo. Es capturar la modal o el contenedor de toda la modal, que en este caso vendría siendo este, y ese modal le voy a aplicar un estilo. Recuerdan que este modal arranca siendo por acá está, ¿sí? Modal acá. Este modal lo tenemos en este momento en none, es decir, lo tenemos oculto, pero necesitamos que él vuelva a ser flex para que él pueda tener la visual en este caso. Entonces, ¿cómo puedo realizar eso? Vengo acá y le digo display y simplemente lo voy a pasar en este caso a flex, y eso es todo. Y eso nos va a permitir recuperar toda la información que previamente ya hemos cargado desde las clases. Entonces ahí, si yo le doy acá, efectivamente ya me está abriendo la modal, y miren que se superpone sobre los demás elementos gracias al uso del Z-index, que es una de las características que tenemos acá. Bueno, todavía no está funcionando nada más por el momento. Bien, ya teniendo en este caso la modal que la podemos ver, podemos recurrir a crear los nuevos productos. Entonces para eso yo voy a capturar el botón de New Product, que es el que me va a referenciar, es decir, este botón vendría siendo este de acá, crear nuevo producto, y ese es el que le voy a aplicar el evento en este caso. Entonces btn new product.addEventListener, y le voy a aplicar el evento click también, y vamos a crear una nueva función que se va a llamar create new product, ¿sí? New product, listo. Ya teniendo ese create new product, vamos a crear entonces esa función. Entonces, create new product, listo. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función en principio lo que va a hacer es capturar el value tanto del title como el price, es decir, el del nombre del producto, como el precio, y pues lógicamente vamos a tener que traer la imagen. Ahí vamos a hacer como dos partes, vamos a ir haciéndolo por partes. Lo primero es que vamos a capturar de new product y de new price, no, perdón, de new product, sí, perdón, de new product y de new price, vamos a capturar los value. Entonces en este caso pues yo voy a utilizar una manera de hacerlo, y es que voy a colocar acá una variable nueva, title product. Eso es muy de gustos. Algunas personas lo van a querer capturar de una vez. A mí me parece una buena práctica, una práctica interesante montarlo en una variable aparte para después ir dando manipulación interna a la misma. ¿Qué val va a ser esa? Va a ser new product punto
punto value. Y ya en este caso estoy capturando lo que va a ser el título del producto. Repito el mismo ejercicio, pero entonces ya no va a ser con new product, sino con el precio del producto. Entonces, price product lo voy a capturar de new price. New price, que va a ser este que aparece acá, ¿sí? New price, listo. Ya tengo los dos elementos base que necesito. Bueno, va a necesitar también un ID. Ese creo que vamos a tener que mejorarlo en algún momento, revisar exactamente qué ID le queremos asignar, como para que el elemento también sea distinguido dentro de todos los elementos. Por lo pronto, voy a dejarlo automático, creo yo. Entonces coloquemos acá al lado de esta, coloquemos un ID product, ¿sí? Y vamos a decirle que arranque siendo 0. ¿Para qué? Para decirle en esta función que ID y ese ID nos permita ir incrementando, y ese incremento pues se lo vamos a colocar acá y se lo vamos a mandar como ID al producto. Entonces vamos a decirle que acá const ID va a ser igual a, bueno, perdón, no, ID, es que no es ID product, no es ID solo, es ID product. ID product. Entonces ese ID product se lo voy a asignar acá, ID product. Y eso es más como por tener un valor de incremento que nos permita conectar, o que nos permita en este caso darle una diferenciación a la car que estamos creando. Es más como por práctica. Ahora el punto es, bueno, listo, ya tengo el nombre del producto, ya tengo el precio, ya tengo un ID asignado, pero ¿y qué pasa con la imagen? Para eso creé yo esta variable acá, para poderle mandar una URL o una ruta a esa imagen que va a llegar ahí. Entonces ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya continuamos con esta función. ¿Para qué? Para poderle agregar, en este caso a esta, la URL. Resulta que esta está llegando de este input, del input tipo file, que es este. Al llegar desde este input, ese input pues nos pide de alguna manera un evento propio para poder asignarle la URL. Entonces, miren lo que va a suceder acá. Ese input se llama new image. Entonces yo a new image le voy a colocar también un evento, ¿sí? Entonces, new image punto add event listener, y en este caso por el tipo de input lo voy a trabajar con el evento chain, que es el que me va a permitir capturar el elemento seleccionado que esté ahí. Listo. Entonces esa es como la parte que vamos a revisar ahí, y ese lo voy a llamar en este caso import img, la función que voy a llamar import img. Listo. Entonces, ¿para qué me va a servir esa? Esa me va a servir específicamente para entregarme la ruta. Entonces, en esta, lo que yo voy a hacer en principio es que voy a traerme en la función me voy a traer el event, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con el event? Ya nos vamos a dar cuenta un poco qué es lo que va a suceder. Entonces acá yo voy a crear una constante que en mi caso voy a llamar current raya img, no, llamémosla así para que se vea bonita, current img igual, y voy a traer del target del evento que estoy capturando. Recuerden que el evento por sí solo está capturando el chain, pero el evento ese trae unas propiedades, y el evento.target me captura el objeto al que le estoy aplicando el evento, y el event.target tiene una característica que es una propiedad que se llama files. La propiedad files me va a traer un arreglo de los diferentes elementos que yo voy trayendo. Hasta ahí creo que es claro. Simplemente si agrego varios elementos, pues él me va a ir creando como un arreglo acá de los distintos elementos a los cuales yo quiero recorrer. Pero entonces observen lo siguiente. Si yo vengo acá e imprimo esto, vamos a mirar que eso, bueno, es que no sé si ahí ya en este punto me deje revisarlo. Miremoslo, creo que más como por descarte. Vengo acá, cargamos una imagen, ¿sí? Y vamos a mirar acá si nos imprime. Efectivamente acá nos está imprimiendo ya una información que nos está trayendo del file, bueno, un tipo, la imagen que está cargando y demás, y aparentemente pues es relativamente sencillo, que es lo que nosotros necesitamos. Pero aquí no me está dando todavía la información que a mí me interesa para poderle colocar la imagen, que es la URL o la ruta que yo necesito traer. Perdón, sí me la está trayendo, sino que a lo que quiero llegar es que el solo value como tal no me trae esa información, porque si yo imprimo el value, eso era lo que justamente les quería mostrar. Si yo imprimo, por ejemplo, m.target.value y hago el mismo ejercicio,
acá. Miren que la ruta que trae es como una ruta falsa. No tengo específicamente a qué se refiere, pero miren que es una ruta relativamente falsa porque pues está capturando un dato ahí y esa ruta no la puedo enviar pues a una imagen, porque esto como tal no es una imagen. Ya cuando me traigo la información desde la propiedad files, que es la que les estoy contando, ya esta propiedad files sí me va a traer información y como quiero capturar la imagen, pues en este caso yo lo estoy capturando una imagen, entonces me estoy trayendo la posición 0 de esa imagen. Cuando yo hago ese ejercicio, ya entonces me empieza a dar una información adicional. Si yo vengo y reviso, ya acá ese archivo file sí me da una información que me puede llegar a servir para algo. Ya vamos a mirar cómo capturamos de acá la URL que es la que nos interesa en este caso. Entonces, teniéndola ahí capturada, vamos a convertir o vamos de alguna manera a traer el objeto que nos interesa. Entonces, para eso yo me voy a crear otra variable que en este caso voy a llamar object URL. Listo. Y a esta lo que le voy a hacer es la siguiente sintaxis: url.create object URL. ¿Y de quién va a crear la URL? Él, en este caso la va a crear de current img, es decir, de esta variable que estoy llamando acá, de esta información que él me está trayendo del archivo, él va a utilizar o va a convertir a URL la información que tiene allí. Creo que eso de alguna manera es una lógica interna que él trae. De hecho, si miramos un poco la documentación de los elementos, miren que por acá nos cuenta un poquito, igual pueden ustedes indagar más a fondo. El método URL, create object URL, crea un DOM string que contiene una URL que representa al objeto pasado como parámetro. Entonces, de alguna manera, del objeto que está llegando, él mismo se está encargando de construir la URL. Creo que es un poco de magia de lo que está sucediendo en este caso. El caso es que si yo reviso acá con esta sintaxis que acabamos de hacer, imprimo esto, imprimamos en este caso el object URL, nótese lo siguiente. Miren que acá se carga la imagen. Ya en este momento sí puedo hablar de que él acaba de construir una URL propia que aparentemente la está trayendo del localhost y demás, y que es él el que se va a encargar de mostrarnos pues la información acá, que es la que nos interesa. Ya vamos a mirar cómo se comporta. Esa URL ya en este momento la tengo capturada en este caso. Ahora, como yo había dicho que esta variable imgSelected la voy a utilizar para guardar justamente esa URL, entonces acá lo único que hago es decirle que a esa URL le coloque el object URL. Esto es como por irle dando un poquito más de orden a lo que está sucediendo. Entonces ya en este momento imgSelected está guardando la URL que debería en teoría estarme guardando este elemento que estoy colocando acá. ¿Listo? Ahora volvemos otra vez a nuestra función create new product, que es la que tenemos acá. Ya tenemos el title, ya tenemos el price, ya tenemos un ID, y en este caso pues nos quedaría faltando bueno, no hay necesidad, ya tengo la imagen acá, no tengo ni siquiera que llamarla de nuevo acá porque esa es la que voy a utilizar. Con esa información, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a crear mi nuevo objeto, ¿sí? Voy a venir acá y voy a llamar new fruit igual, y acá voy a crear mi objeto. ¿Con qué lo voy a crear? Justamente con los mismos datos con los que yo he creado los demás objetos. Entonces quiere decir que esto mismo lo voy a utilizar para crear mi objeto acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la misma sintaxis, la misma estructura, necesito que quede igual, entonces voy a empezar acá. Solo que acá en ID le voy a asignar a mi ID product, ¿cierto? No, perdón, a mi ID solamente, que viene siendo este. En el product, en vez de agregarle un nombre quemado, le voy a agregar title product. En el precio vamos a agregar price product, y en la imagen acá entonces ya le puedo enviar la que yo llamé imgSelect. Entonces acá acabo de hacer la construcción exactamente del mismo elemento que yo tengo ahí, o el mismo elemento, o la misma sintaxis, la misma estructura más bien, del elemento del objeto que yo estoy creando. Posterior a ello, pues, ¿qué me quedaría faltando? Como esto es un arreglo, pues voy a agregarle el elemento que está llegando, ¿sí? Entonces, en mi caso, lo que voy a hacer es que me voy a valer de un método .push.
¿Y qué le voy a enviar? El nuevo producto, la nueva fruta en este caso, ¿sí? Que es el objeto que estoy agregando. Eso quiere decir que cuando llegue acá, este objeto se lo va a agregar a este arreglo de productos que tenemos ahí. Ya teniéndolo ahí agregado, pues lo que voy a hacer es que me debería en teoría listar los distintos elementos que hay agregando el que está llegando. Para eso me voy a valer del listSelect, que es la función que nosotros previamente habíamos creado, o por lo menos en el video anterior, para poder llenar el select. Ese listSelect pasa algo, y es que tengo que agregarle esta línea 47, porque si yo no la agrego, es decir, no limpio mi select, cuando yo haga el ejercicio, pues yo vengo acá, tiene mis frutas, si yo vengo acá y le doy a este y agrego una nueva fruta, ¿sí? Y elijo cualquier elemento, hasta ahí aparentemente todo va bien, creo el nuevo objeto. Es más, quedé con la duda de si ahí lo creé. Vamos a revisar un momento. Listo, qué pena. Claro, no había caído en cuenta que todavía me faltaba agregarle pues que volviera a ocultar la modal. Entonces me quedaba sin saber, porque no me dejaba acceder a los otros elementos. Tenía que volver a ocultar la modal, que es esta línea que está acá. Entonces, posterior a agregar esto, selecciono de nuevo la lista para que me cargue de nuevo los elementos o haga lo que hace esta función. Recordemos que esa función lo que está haciendo es que está mapeando, en este caso, nuestro arreglo de objetos para poder llenar lo que necesitamos acá. Entonces me faltaba, claro, volverla a ocultar. Pero bueno, ¿por qué esa línea va a ser importante, la línea 48 en este caso? Que si yo la dejo hasta ahí y yo vengo y creo mi nuevo producto, ¿sí? Lo que quiera que sea que cree acá, lo selecciono, lo creo y viene y me crea acá la lista, pero me agrega, aparte de los elementos que ya tiene, me agrega elementos nuevos y vuelve y lo repite, y eso no es lo que nosotros queremos. Entonces lo que estamos garantizando con esa línea 48, perdón, es que ese select product arranque vacío, y entonces acá sí entre y haga el ejercicio. Cada que esa función se llame, lo primero que él va a hacer es limpiar lo que haya en el select y luego sí comenzar a construir cada uno de los elementos. De esa manera, cuando yo vengo acá y creo nueva fruta, le coloco sus valores y selecciono. En este caso creo el objeto y ya mi select aparece limpio y ya aparece nueva fruta, y efectivamente me está creando la car. De esta manera estaríamos completando todo el ejercicio. Quedé con la duda de si ya expliqué. Revisemos acá, ya está show modal, ya está render car, list select, create car. Faltaría en este caso llamar al close modal, ¿sí? Pues porque creo que no lo llamaba, a ver. No lo he llamado todavía. Entonces por acá yo tengo close modal, entonces lo mismo, ¿sí? ¿Quién es close modal? La X que aparece en la modal. Punto add event listener va a recibir en este caso un evento click. Voy a hacer algo que propiamente yo poco he recomendado, y es que como solo es una instrucción tan pequeñita, no voy a crear una función nueva, sino que la voy a enviar desde acá como una función anónima. ¿Y qué va a hacer esa función en este caso? Simplemente va a coger la modal, le va a aplicar un estilo, y el estilo que le va a colocar es un display igual a none. Y eso es todo lo que tendría que hacer. Entonces acá aparece a close modal, que es la X, le aplico el evento click y ese evento va a disparar esta función. ¿Y qué hace esa función? Colocarle un estilo. Y eso es básicamente para que ella logre hacer esto. Simplemente cuando le da la X, que vuelva y se oculte. Eso sería todo. Esa sería la segunda parte del ejercicio.